Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy tengo un episodio muy pero muy especial para mí porque tengo un invitado. Y un invitado de mi propio país, de un poquito más de 900 kilómetros de distancia. Y estoy hablando de un profesional de la jardinería llamado Pablo Oscar López. Pablo tiene un emprendimiento, se dedica también al mantenimiento de áreas verdes, pero lo hace también de una forma muy pero muy especial porque utiliza la previsión meteorológica para organizar sus trabajos. Bienvenido Pablo, es un gusto enorme tenerte aquí en este episodio del podcast y poder hablar de jardinería contigo. Muchas gracias Claudio, un placer estar aquí y bueno, saludar a todos los que están del otro lado de la pantalla y bueno, aquí para darnos a conocer, para brindar un poquito el conocimiento para todos quienes están en esto de la jardinería, mantenimiento de áreas verdes y todo el rubro. Bueno, ¿por qué no les contás a la audiencia específicamente a qué te dedicas, cómo llegaste a este apasionante mundo de las plantas? Bueno, todo comenzó allá por el 2011, ¿no? Comenzó con cortes de césped, digamos barriales, ¿no? Comenzó la demanda, personas que en ese momento ni siquiera eran clientes, eran personas, necesitaban corte de césped, y bueno, comencé con humildes cortes de césped a personas jubiladas. Después me fueron solicitando los servicios y bueno, y ahí tuve que, eh, ¿cómo explicarlo, no? Ir puliendo muchos aspectos, porque me daba cuenta que había un nicho de potenciales clientes, ahí ya empezaba a visorar lo de la clientela, y bueno, había que pulir otros aspectos, por ejemplo, había negocios que te pedían el servicio, pero necesitaban facturar, entonces llegó un momento que había que tener todos los papeles en regla, como se estila decir aquí en Argentina. Eso significaba tener un quit. En esa época se emitían tal horarios, hoy es todo facturación digital. Y bueno, así fue que ingresé al mundo del mantenimiento de áreas verdes y jardinería como defino estos servicios que brindamos por aquí. Bien, algo que me comentaste a mí de lo que hemos ido hablando antes. Hay una diferencia entre las prácticas tuyas y las mías en distintos aspectos. El primero tiene que ver con tu actualidad y la superficie con la que estás trabajando y con el tipo de clientes. En lo personal estoy abocado a empresas, a barrios cerrados y también a clientes particulares, pero en el caso tuyo va un poquito más allá. No son las superficies habituales con las que un jardinero normal en una ciudad, en una gran ciudad, se encuentra. ¿Por qué no nos contás esas particularidades de tu trabajo que van mucho más allá del trabajo propio físico de tener que estar vos cortando el césped, sino de toda una logística, toda una estructura detrás que te ha ido ayudando a crecer y de paso a irte formando y fogoneándote en este mundo de la jardinería y del mantenimiento de áreas verdes? Claro, bien lo has dicho. Si bien tenemos puntos en común en relación a las actividades que desarrollamos ambos, en el caso nuestro empezamos con jardines, con frentes de domicilios de pocos metros cuadrados, o sea, digamos, áreas verdes para mantener de césped, o sea, de corte de césped, de 12 metros cuadrados, después fueron 30, siguieron los 90, 300, y cuando llegó la cifra de 900 metros cuadrados de mantenimiento de áreas verdes, que no era solo césped, era corte de césped, mantener las plantas,
bueno, todo lo que lo que están del otro lado de la pantalla saben bien a lo que me refiero, ¿no? Porque por algo estamos en el rubro y las personas que son amantes de este podcast también saben a lo que nos referimos. Y ahí es cuando llega el momento que está todo concatenado, porque una vez que avisorás tu nicho de clientes o potencial nicho de clientes y analizás y ves que hay mucha demanda que no está cubierta, entonces vas perfilando tus objetivos y bueno, ahí es cuando entran las empresas locales en un comienzo, pymes, pequeñas empresas que te solicitaban el servicio. Bueno, reitero, ahí era cuando aparece el tema de la facturación, que ya lo expliqué. Y bueno, ahí empieza el tema de la logística, ¿no? Porque eran empresas locales, después empresas a 40 kilómetros de la ciudad donde vivo, que no aclaré, creo que no, que vivo, tenemos epicentro de nuestras actividades, perdón, en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, para quienes no son de Argentina, la ciudad Paraná dista en línea recta unos 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, entonces ahí entra el tema de la logística, ¿no? Que tenés que mover desmalezadoras, o sea, tractores con desmalezadoras de arrastre, tenés que mover operarios, tenés que mover camiones, no solo para, y ahí ya estábamos hablando, no es corte de césped, sino desmalezado, que hay una diferencia entre un corte de césped y un desmalezado, y generalmente si es desmalezado tenés que eliminar ciertas malezas o arbustivas que son plaga, el potencial cliente o el cliente ya te pide podas, tenés que trabajar eh, con acoplados, un montón de variables. Y ahí es cuando entra el tema, bien, vos tenés ya todo definido, concertaste con tu cliente las tareas previo presupuestado, ¿no? El día, la fecha, cantidad de operarios, la logística, tenías todo, llegaba el día con toda la energía y ¿qué pasaba? Llovía, tenías que reprogramar y así, así. Entonces, ahí teníamos que definir cómo podíamos prever el tema de evitar eso que una lluvia, una tormenta malogre el trabajo, ¿no? Y ahí fue cuando nos acercamos al tema de las imágenes satelitales, imágenes de radar. Eso te lleva, te condiciona la forma de trabajo y te obliga a utilizar herramientas que están disponibles para todo el mundo y que son las imágenes de radar y las imágenes satelitales para hacer una previsión meteorológica y saber más o menos a ciencia cierta si ibas a tener mal tiempo y no ibas a poder trabajar. Esta pasión, digamos, por el tiempo atmosférico, por las condiciones atmosféricas, me habías comentado que viene desde muy pequeño, entonces se conjugaron aquí, por un lado, tu deseo de trabajar, tus ganas de trabajar en los jardines, o en este caso en obras un poco más grandes de desmalezado, con la otra faceta tuya que tiene que ver con el estudio de la atmósfera y de sus variantes. ¿Querés contarnos entonces un poquito cómo fue esa trayectoria? Y después, para darte ya el micrófono y que puedas hablar libremente, ¿cómo fue esa formación? ¿Es una formación formal en un instituto? ¿Fuiste aprendiendo de forma personal, investigando, leyendo? ¿Cómo es ese camino desde el momento en que descubrís que te apasiona esto también de la meteorología hasta el día de hoy con todas las herramientas que tenés a tu alcance? Sí, ese aprendizaje lo podemos definir como autodidacta y voy a contar una anécdota muy personal que es casi cuasi cómica, ¿no? Yo en este momento tengo 43 años y allá por mis 5 años, un día, bueno, así como piensan los chicos, se me ocurrió de que quería saber dónde estaba lloviendo en ese momento. Bueno, hace tantísimos años no había internet, no había forma de saber eso. O te enterabas por los radios por la radio o por los medios de papel, los diarios de papel, una semana más tarde que había llovido, ponele en Mendoza.
Y bueno, allí, si no me equivoco con los cálculos, cuando tuve 12 años, ahí tuve los primeros acercamientos con las imágenes satelitales y de radar. La verdad que no entendía nada, porque eran gráficos, eran mapas con gráficos de colores y no los comprendía. Pero ya por mis 16 años, ahí estaba en el tema de la fiscalización de las competencias de moto, o sea, lo que es enduro motocross, y ahí por primera vez lo puse en práctica porque nos desplazábamos por toda la provincia de Entre Ríos y entonces también eran eventos al aire libre condicionados por las condiciones, por la redundancia, meteorológicas. Entonces teníamos que saber si el día de la carrera, si el domingo, imagínense, 100 motos en pista, ¿no? A campo abierto, si iba a llover o no iba a llover. Bueno, ahí fue el primer acercamiento, ahí cuando fui puliendo todo con ese aprendizaje autodidacta porque no había nada en internet, no tenía contacto, yo no tenía contacto con personas del servicio meteorológico, o sea, no daban la tecla con nada. Y bueno, ahí fue mi aprendizaje, lo logré pulir y bueno, luego fue una etapa en mi vida de los 16 a los 32 años en la coordinación de eventos de motocross y enduro, como lo dije, donde hice gran uso y vaya que fue un muy buen gran uso de las imágenes de satélite de radar. Y a la vez, en el 2011 comencé con la jardinería y bueno, con lo que ya les contaba anteriormente. Tal es así que hoy en día es un hábito, ya cuando inicias la jornada tipo 5:30 de la mañana, lo primero que haces, o sea, con todo el avance tecnológico, imagínense, del 2011 a hoy, en el 2011, creo, si no me equivoco, ni siquiera había smartphone, eran celulares con la teclita. Hoy son todos smartphones, es una microcomputadora, por no decir computadora, en la palma de la mano de cada uno de nosotros. Bueno, es un hábito que tomás y hoy, 5:30 de la mañana, ya estoy chequeando las imágenes de radar y las imágenes satelitales, que ya voy a pasar a explicar cuál es la diferencia entre la imagen de radar y la imagen satelital. La idea sí es hacer una primera aproximación, Pablo, de las herramientas que estás utilizando. Si al público, a los oyentes le interesan, que nos dejen los comentarios ahí en la plataforma que nos están escuchando para poder desarrollar un poco más técnico cada una de las cosas. Como ya lo hemos hablado, las puertas están abiertas del podcast para que nos visites cada vez que quieras compartir algo y lo mismo para el resto de la audiencia que quiera solicitar alguna cuestión en particular, que nos las haga saber y yo te la transmito como para que lo puedas compartir. Entonces, retomando lo que estabas contando, básicamente haces uso de dos tipos de imágenes, unas propias de radar y la otra de satélites. Las dos, en este caso, son complementarias o tomás información diferente de una y de otra imagen. No, son complementarias y voy a intentar sintetizar la explicación técnica. La imagen de radar son radares Colmax. Los radares Colmax están en tierra. Tienen un alcance o efectividad, rango de acción de 200 kilómetros de radio. ¿Mm? De donde está el radar en tierra, tiene una efectividad de 200 kilómetros hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Pero ¿qué pasa? Una tormenta generalmente se desplaza a unos 80 kilómetros por hora, es un promedio. Esa información seguramente no la van a encontrar en internet. Es lo que, como siempre le digo a mis conocidos, es lo que la televisión no te enseña, pero con tanto prueba y error, te van dando una idea que la tormenta viaja a unos 80 kilómetros por hora, digamos en línea recta. Entonces, vos necesitas saber qué pasa más allá de esos 200 kilómetros, porque por ejemplo, yo estoy aquí en Paraná y vos estás allá cerca de la precordillera y sin entrar en rodeos, influye mucho toda esa masa de aire de la precordillera porque en la mitad del país incide y bueno, desencadena tormentas aquí. Entonces, ahí entra la imagen satelital complementaria. Son satélites geoestacionarios. Por ejemplo, estamos usando herramientas satelitales que nos grafican toda la presencia de lluvias y o tormentas en el continente sudamericano.
más o menos cada media hora sabemos si en el Amazonas hay una tormenta, si en Chile hay una tormenta, si en Ushuaia hay una tormenta. Hago una aclaración, ese tipo de tormentas no nos influyen, pero para que se den una idea, lo que se puede abarcar con las imágenes satelitales. Entonces, sabiendo dónde está la tormenta más próxima, podemos prever, previos cálculos, lo que va a pasar en nuestra localidad. Y es un complemento también de observación visual. En todos estos años aprendimos a leer las nubes. Las nubes no son todas iguales, entonces viendo el tipo de nube que va ingresando a nuestra región, a nuestra zona, y más las imágenes de radar, más los vientos, desde qué latitud vienen, podemos hacer un mix, un combo, no se habla así en meteorología, pero todo sirve, se concatena y se complementa para prever. Tal es así que, por ejemplo, hemos llegado a una técnica, hemos arribado a una técnica que, por ejemplo, si tenemos una tormenta a 25 kilómetros de nuestra localidad, cancelamos el servicio, previo propuesta o consultar con el cliente, porque ahí entra el tema de la logística. Si vos sabés que tenés una tormenta y que en media hora va a arribar a la localidad donde vas a brindar el servicio, ya sea en tu ciudad o en las afueras, no tiene sentido, no tiene lógica mover máquinas, mover operarios y hasta, ¿por qué no?, poner en riesgo la integridad de todos, porque podés ir en la ruta o en la propia ciudad y te toma te afecta una tormenta, te voltea postes, árboles y hasta podés tener un accidente. Así que todo eso hace que no te muevas inútilmente a intentar, perdón, brindar un servicio. Y eso es lo bueno y lo que lo que quiero compartir con todos ustedes, que esto que parece complicado está al alcance de todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, porque las fuentes de imágenes satelitales están disponibles para todo el mundo. Es cuestión de navegarlo y bueno, como bien decís, Claudio, queda abierta la consulta para quien le interese, para intentar guiarlo. Sabemos que tus oyentes son de Europa, de América, de varios continentes y bueno, entonces cada continente, perdón, tiene su fuente de imágenes satelitales, también de radar, pero ahí sería otro tema. Y eso es lo que está bueno, como decimos los argentinos, compartir ese conocimiento para todos quienes estamos en el rubro de la jardinería y no solamente quien brinda servicios de jardinería, porque sabemos que muchos de tus oyentes son amantes de la jardinería y también les puede llegar a interesar, ¿no? Porque, a ver, y ahí ya voy cerrando comentario para no serme tan extenso. Supongamos un oyente que no brinda servicios, pero mañana quiere fumigar y a la tarde le va a llover y lo puede prever con imágenes de radar y satelitales. A eso apunto también. Se puede hacer mucho. Si vas a tener una salida al aire libre, también podés aplicar las imágenes de radar y satelitales. Pero bueno, ahí me estoy desviando del tema. Así que la idea es esa, brindar el conocimiento, cómo funciona y más que nada cómo vendría a ser cómo interpretar las imágenes, porque hay que interpretar las imágenes satelitales y de radar. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, ahí, bueno, me habías comentado, de hecho yo tengo algunas aplicaciones instaladas en mi teléfono, alguna recomendada por vos, que incluso nos facilitan tanto la interpretación de las imágenes que no nos hacen falta demasiados conocimientos técnicos, porque una tormenta la grafica con rayitos y mientras más intensa es la tormenta, mayor densidad de rayitos hay en la imagen. Si vamos viendo la variación de las temperaturas, que inclusive tienen animaciones, lo vamos viendo por colores, y un color rojo más intenso es sin duda mayores temperaturas. Y todo ese tipo de información, como decías vos hace un rato, está al alcance de la mano. Yo tengo algunas que tienen que ver con propias de acá de la zona de Cuyo y las otras que me has recomendado vos. Y no sé si querés compartir un par, por lo menos, para que la gente que también es curiosa de este tema de la meteorología y que la quiere utilizar tanto para organizar sus trabajos como para, por ejemplo, prever si va a llover o no, si tiene que hacer alguna aplicación de algún agroquímico o incluso las salidas al aire libre, un camping, una salida de pesca, que eso ya lo hemos charlado también fuera del micrófono. Esta información es muy útil y tampoco se necesita ser un científico de la NASA para poder interpretar toda esta información, todos estos datos que están disponibles en la palma de la mano.
Sí, una de las principales herramientas de acceso gratuito y también de pago, pero tienen la versión gratuita y la tienen online y mediante app, se llama windy.com. También lo pueden llegar a encontrar como Windy TV, no tiene nada que ver con la televisión, pero googleen windy.com y es una herramienta, es, digamos, no increíble, es impresionante el menú que tiene más de 40 opciones. Por ejemplo, yo en este momento te puedo decir que ahí vos tenés más o menos un viento del sudeste, más o menos así, tirando más al este. En este momento, gracias a windy.com, eh, te puede mostrar desde el oleaje, la temperatura de las nubes, la calidad del aire, eso en relación al dióxido de nitrógeno. Eso es algo que hoy por hoy no se está hablando mucho, pero así como en Argentina hoy es muy común que los noticieros en TV te muestren la imagen de radar, yo creo que en un par de años va a ser muy común que te estén mostrando aquí en Argentina los niveles de dióxido de nitrógeno. Tenés también en el menú de Windy, tenés las rachas de viento, son para los que practican volovelismo o lo que hacen radiocontrol, los que también te sirve si volas drones. Y mirá vos cómo todo tiene que ver con todo, porque hay personas que se dedican a la jardinería y bueno, vuelan drones para hacer filmaciones, para brindar un mejor servicio y hasta eso te sirve. Tenés, bueno, la temperatura, el punto de residuo, bueno, tienen que ingresar ahí y ahí se dan cuenta y tiene la versión online y la versión de la aplicación. Si tenés niebla, temperatura del mar, corrientes marinas, no, es impresionante el menú que tiene. Esa es una aplicación. Y bueno, después también hay muchas he visto en el Play Store que hay muchas aplicaciones de radares del mundo. Es cuestión de cada uno en su ciudad que la chequee y vea si es efectiva. Lo que estaba omitiendo mencionar es que, por ejemplo, las imágenes de radar que utilizamos se actualizan cada 10 minutos. Entonces, cada 10 minutos estás sabiendo lo que está pasando con la lluvia más próxima. Y las satelitales cada 30 que también Ajá. es una buena frecuencia. Lo ideal sería que sea cada 10 pero bueno, son herramientas gratuitas y bueno, cada 30 es un muy buen lapso de tiempo. Te hago una consulta. Normalmente los que nos dedicamos a las tareas de mantenimiento de áreas verdes no nos trasladamos tanto. En el caso mío, desde la base que tengo en Luján de Cuyo, podemos llegar a ser 25 kilómetros como la distancia mayor desde la base a uno de los clientes que tenemos nosotros. Sí recorro muchos kilómetros al día, pero la distancia mayor serían unos 25 kilómetros desde la base. En el caso tuyo, son distintas las distancias, distintas las áreas. El cliente más grande, lo he comentado en otra oportunidad, tiene 5 hectáreas más o menos de jardines, pero el resto son clientes de barrios residenciales o urbanizaciones o barrios privados con lotes que pueden ir entre los 900 y los 1500 metros de área de césped. En el caso tuyo, ¿cuáles son las distancias que tenés que andar recorriendo? Habíamos estado hablando, yo soy una persona que madruga mucho, vos sos igual y no sé si me ganás porque yo suelo acostarme temprano y vos no. Entonces tenés un nivel de energía envidiable. Pero volviendo al tema de los traslados, ¿qué distancias tenés que recorrer? Me has comentado en alguna oportunidad de trabajos que han tenido que hacer, que son distancias bastante importantes y bastante atípicas para los que nos dedicamos al mantenimiento de áreas verdes. ¿Cuáles son los kilómetros que recorres al día? Y la verdad que no lo he calculado, pero son muchos, depende, como es decir, del cronograma de trabajo y el cliente, a veces son mucho más de 60 kilómetros y muchos más de un cliente, y todo varía porque si tenés clientes, a ver, si tenés empresas como clientes, ahí te cambia todo, porque la empresa tiene sucursal en tu ciudad, otra sucursal más allá, necesita
que le hagas mantenimiento muy distantes entre sí. Así que con exactitud no tenemos el kilometraje, no nos hemos puesto a calcular. Pero bueno, el marcador de los vehículos sí va sumando y va sumando, va sumando. Pero también tenemos clientes en la propia ciudad y lo bueno es que siempre se va renovando la clientela. Quería también que nos comentes, porque esto da para hablar muchísimo y sobre todo si entramos en materia meteorológica, porque si fuese por mí tendría mi estación agrometeorológica en mi propia casa para ir también controlando los datos atmosféricos. Pero más allá de eso, que después en otro momento tendremos oportunidad de charlar, ¿por qué no nos contás todo lo que tiene que ver con la parte online de tu empresa? Y además el nombre de tu empresa, que no lo hemos dicho, y cómo se origina, porque es un nombre bastante curioso y que tiene una historia interesante detrás. Entonces, el nombre de tu empresa y también toda la parte online que tenés, porque hay un punto en donde se conecta tu proyecto con el mío. Bien, sí, hemos omitido el nombre de nuestro emprendimiento. Nuestro emprendimiento se llama Cortamos tu césped, Servicio Express de Jardinería. Y ahora paso a explicarlo. Cuando definimos que, como dije anteriormente, teníamos que emitir factura, crecían los clientes, crecían en cantidad, ¿no? Cuando empezaban a llamarnos de empresa, las primeras veces que nos llamaban telefónicamente de ciertas empresas, bueno, quedábamos así como, como atónitos, perdón, porque era wow, decíamos por dentro. Y después ya te llamaban y era normal que te llamen de tal empresa, nos empezaban a llamar de gobernación para cotizar y eso eran desafíos muy grandes también. Hago una aclaración, nunca logramos ganar una cotización porque hay muchas ofertas, pero bueno, era un gran desafío cotizar para el Estado, ¿no? ¿Cómo fue que definimos ese nombre? En esa época había una franquicia a nivel nacional que se dedicaba a la manufactura de empanadas, ¿no? Vaya que comida típica argentina. Y recuerdo que, no sé si existe esa franquicia, se llamaba El Noble Repulgue. Y entonces cuando vos oías ese nombre, inconscientemente te disparaba que era algo con repulgue y eran empanadas. El Noble Repulgue, en tu cabecita te hacía la empanada. Entonces, cada vez que veías una empanada, a mí me pasaba, ¿eh? Cada vez que veías una empanada, el Noble Repulgue. Esa franquicia fue creciendo, se extendió por el país. Aquí en Paraná hubo una sucursal, hoy creo que ya no está, o cambió de nombre. Y en base a eso, habíamos analizado que necesitábamos un nombre. Bueno, en ese momento lo podríamos haber puesto, por ejemplo, mantenimiento Don Pedro o servicio, no sé, Garden Life, pero no iba a surtir el efecto que necesitábamos, perdón, que surtiera. Y bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Cortábamos el césped. Ahí está. Cortamos tu césped, algo tan preciado. ¿Qué es lo que cada uno quiere? Que el césped sea el mejor, porque es así, hasta nosotros queremos que sea mejor, pero obviamente en casa de herrero, cuchillo de palo. Por muchas variables, nuestro césped no es el ideal. Esa es otra historia, pero no es por mal mantenimiento ni nada. En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces necesitábamos que surtiera, cortamos tu césped y quedaba muy árido, muy escueto. Entonces, ¿qué era? Un servicio express de jardinería, porque también íbamos a cortar el césped y el cliente nos decía, no podés podar esto, nos podés aplicar un fungicida, nos podés, o nos decía, mirá, ¿qué le pasa a cómo les pasa a ustedes? ¿Qué le pasa a esta plantita que está así? Entonces definimos un nombre, quedó un nombre, cortamos tu césped, servicio express de jardinería, porque aparte el cliente que era que quería, ya, te llamaba y ya, ¿podés venir ahora? Y sí, teníamos que ir ahí. Entonces, lo ideal era tener al principio todas las herramientas cargadas en el vehículo, ¿no? Y apenas llamabas, concretabas, y ibas y intentabas hacer el servicio. Pero no sirvió. ¿Cómo que no sirvió? No sirvió. Porque gracias a Dios fue tanta la demanda que ya no podías hacer eso de estar yendo y viniendo. Entonces ahí es cuando se empieza a trabajar con cronograma, ahí es cuando se empieza a trabajar con presupuesto. Nuestro modo de trabajo debe ser como
cualquiera de ustedes, coordinamos una visita le decimos al ir a verificar tareas, que haya una persona responsable, o sea, generalmente es la persona que nos llama, que es el que quiere el servicio, y cómo lo quiere, vamos, hablamos, y ahí luego le elaboramos un presupuesto. ¿Para qué? Para que quede todo asentado por escrito. Porque en alguna vez, lamentablemente nos pasó, que íbamos a hacer un servicio y te recriminaban, no, pero no me hiciste tal cosa. No, pero eso no fue lo hablado. Y bueno, entonces ahí 2 o 3 veces nos pasamos unas situaciones medio tensas y a partir de ahí todas las tareas, todos los servicios que brinda Cortamos tu Césped son en previo presupuestado. Bueno, ese es el nombre y a ver si me ayudas un El poquito. tema de tu proyecto online y el punto que tiene por ahí de coincidencia tu proyecto con el podcast. Listo, gracias. Bueno, una vez que teníamos definido el nombre, vino el ploteo de los vehículos, ¿no? Y obviamente a la par, simultáneamente, ingresamos al mundo online, que hago un paréntesis, siempre estuve, creo que en Argentina tuvimos acceso acá en mi ciudad en los años 90, en el año 90 a Internet. A partir de ahí, sin haber entrado en estas cosas, yo ya tenía conocimientos de sitios web y todo eso. Bueno, una vez que definimos todo esto, ya teníamos el sitio web, nuestro sitio web, y bueno, ahí aplicamos la mejor tecnología. Al principio los sitios web no se podían ver desde un smartphone porque salían todos, digamos así, hablando muy pronto, despatarrados. Y siempre intentábamos usar tecnología que se adapte a la pantalla. En esa época había celulares y se podía, mediante técnicas medio engorrosas, non santas, hacer que se vea compatible. Después Google determinó, porque el negocio de ellos, sin irme a la rama, es que todo uno lo puede ver desde smartphone y bueno, se pudo hacer la compatibilidad, perdón, con los smartphones, entonces era el sitio web accesible a los dispositivos móviles y bueno, ahí siempre tuvimos presencia online, automatizamos muchos procesos del sitio web y ahí fuimos evolucionando. Y a la vez queríamos hacer algo, porque nuestra meta siempre fue reunir a todas las personas de nuestra localidad que brinden este servicio, porque en un momento te sirve. ¿Por qué? Porque cuando vos amplias tu logística o tenés una logística importante y necesitas de contactos, por ejemplo, léase retroexcavadoras, cargadoras frontales, camiones, y entonces necesitas una red. Y ahí es como nace el proyecto de tener una radio online para que los emprendedores locales tengan su espacio. Y todo venía bien, porque el proyecto de crear una radio online se originó, ahora estamos en el 2021, en el 2019. Empezamos, si mal no recuerdo, en el 2019, en el mes de noviembre, con implementar la radio y bueno, todo venía bien, habíamos hecho toda la infraestructura, todo el streaming, que en esa época, en el 2019, vos le decías a alguien, tengo un canal de streaming, era como hablarle en chino. En el 2019 empezó el 2020, venía bien, teníamos todos los proyectos y pum, paf, de pronto la pandemia. Todo lo que teníamos planeado, el fin de la radio era ir a ferias, a presentaciones de vehículos, ferias rurales, y para ir conociendo e intentar sumar emprendedores, para que cada emprendedor salga al aire, ya sea en vivo, en formato enlatado, para darse a conocer, para crear una red, ¿no? Nuestro eslogan, por ejemplo, en el sitio web de nuestra radio, dice que nuestro compromiso va más allá del mantenimiento de áreas verdes, porque nosotros ponemos toda nuestra pasión en tareas de corte de césped y bueno, todo eso, ese es el fin de la radio. Queríamos brindar un servicio más, un valor adicional y creo que lo hemos logrado y lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque por empezar, vos sos parte de nuestra radio, porque varios podcasts también se difunden, porque hay una productora de contenidos, contenido multimedia muy importante de nuestra ciudad, que nos dio el ok para retransmitir sus programas de actualidad empresarial y al mismo tiempo otro de arquitectura. El formato de la radio, o sea, Radio Garden,
Es jardinería, arquitectura, urbanismo, tecnología, ecosustentabilidad, previsiones meteorológicas, monitoreo medioambiental, tendencias y mucho más. Con eso puedo resumir lo que es la radio y a la vez sumar espacios de microemprendedores locales y también zonales y, por qué no, regionales. Esa es la idea de la radio. Intentando resumir, usamos o hemos implementado tecnología que podemos salir desde cualquier lado. Simplemente tenemos que contar con conexión a internet y podemos salir desde el medio del campo, desde una autopista, desde lugares más insólitos en tiempo real y con transmisiones espontáneas. Humildemente, las transmisiones tienen una gran calidad, las pruebas que hemos hecho superan a las típicas conversaciones que ustedes ven en la noticia, que no se escuchan, que hay mucho delay, bueno, las hemos superado. Esto lo digo modestamente, por la tecnología implementada. Y bueno, esa es la idea de Radio Garden. Ahí está, todavía se está puliendo. Estamos día a día intentando sumar más contenido de calidad, pero por ahí nos hemos dado cuenta con ciertas reticencias. Te voy a contar algo cómico y dentro de lo ético, voy a omitir nombres. Cuando se propuso, te propusimos a vos, nos diste el ok, y a la vez creo que te había contado, esto sí te debo decirlo, a una arquitecta muy importante de una provincia vecina, le propusimos, nos respondió la propuesta y ahí quedó, y después nunca más. Y tenía muy buen contenido. Y después de un tiempo seguí chequeando el contenido que subía, o sea, no nos dio el ok. Y resulta que ella, de, de donde publicaba su contenido, empezó a difundirlo por una radio muy importante de su provincia. O sea, no nos dio lo que nosotros, pero como te inflaba el pecho un poquito porque decía, bueno, la idea está buena, funciona porque si ella lo hizo. Lo que no entendimos por qué no quiso hacerlo con nosotros. Pero bueno, nosotros lo tenemos a Claudio Dorato. Así que todo bien. No, no, Bueno, muchísimas. Y ahora te agradezco en tu podcast. Gracias por permitirnos difundir todo tu contenido. Y aparte Radio Garden es eso, es jardinería. No, no hay una radio. Tenés radios ochentosas, radios retro, radio, la que se te ocurra, pero no hay una radio en sí de jardinería. Bueno, no importa en qué parte del mundo uno esté, si quiere difundir su contenido, si es un contenido serio, un contenido verificado, bienvenido sea, se suma en formato grabado, no es necesario salir al aire y ahí vamos sumando una radio de contenido. Aparte es arquitectura, urbanismo, tecnología, ecosustentabilidad, todo eso, ¿no? Es una gama muy, muy, muy variada. Lo que sí no está contemplado sumar noticias de eso de la típica embotellamiento en Panamericana o el asalto en el barrio tanto, no, 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 porque no es la idea, eso se puede encontrar en otro lado. Así que bueno, bueno, estamos convencidos que la propuesta es interesante y está abierta a quien quiera sumarse, obviamente. perfecto. Entonces, para ello te van a tener que contactar. Y antes de dar por finalizada la entrevista, porque la verdad que es interesante poder charlar con alguien que no solo se dedica a lo que uno hace, sino también que está en el país atravesando una misma realidad económica, pero además con esa diferencia de punto de vista, cómo las realidades nos van haciendo elegir un camino u otro. Y hablando de caminos y de relaciones con nuestros clientes, ayer habíamos estado charlando sobre las herramientas que utilizás y cómo fueron cambiando. Al principio vos estabas acostumbrado quizás a una llamada telefónica, a un teléfono fijo, en donde para hablar con vos tenían que coincidir que estuvieras vos en donde estaba el teléfono. ¿Cómo fue ese paso a herramientas del tipo correo electrónico y a tu actualidad? Hoy, ¿cómo te relacionas con tus clientes? Y de paso después ya damos tus coordenadas geográficas en el ciberespacio para que te puedan contactar ya sea con algún proyecto para Radio Garden o por cuestiones de trabajo. Entonces, volviendo, los contactos con los clientes van por correo electrónico, van por teléfono, ¿cómo son? Bien, hago un breve resumen, cualquier cosa me lo haces saber si me hago extensivo. Lo que pasa es que es interesante porque
Me atrevo a decir que hay muchas personas del otro lado oyendo esto que en este momento están pasando por lo que nosotros ya pasamos. Entonces, si ya lo pasamos, está bueno allanarles el camino, ¿no? Bueno, en principio retrotráiganse, perdón, varios años, aunque acá en el mundo hoy, en el mundo contemporáneo, es decir, 2 años atrás, es mucho, porque toda la tecnología que se va implementando es impresionante. Bueno, en un primer momento, obviamente, como bien decía, era con llamado a telefonía fija. Tenía que estar la persona, coordinar y bueno, el potencial cliente te hacía un montón de preguntas y si no estaba la persona adecuada, bueno, uno daba una mala imagen. Luego teníamos el problema de ya entrando en el tema de los smartphones que te dejaban el pedido, el mensaje en el contestador automático. Ese fue un problemón, no se da ni idea, porque claro, llegó un momento que tenías 30 mensajes en el contestador automático y no podías responderlos a todos. Entonces hubo muchos casos que se nos enojaron porque pensaban que íbamos a ir ahí en ese momento y bueno, no. ¿Qué hicimos? Lo más fácil, eliminamos el contestador automático. Llamado no atendido se perdía, pero tampoco entrabas en ese mal momento del que no fuiste y no cumpliste. Luego empezó el tema de WhatsApp, no todo el mundo tenía WhatsApp. Imagínense, era cuando WhatsApp vos solamente el usuario podía enviar imágenes. Y justo implementamos WhatsApp cuando comenzaban a poder enviarse documentos en PDF. Y el PDF es nuestro aliado porque nosotros elaboramos todos nuestros presupuestos, perdón, en formato PDF, por una cuestión de practicidad y para intentar ser más ecológicos, ¿no? Y bueno, se empezó a poder mandar PDF, después, si no me equivoco, la ubicación y un montón de documentos. Y bueno, los primeros contactos vía WhatsApp de potenciales clientes eran medio raros porque una persona que te mandaba un mensaje daba la sensación que no estaba muy interesado, ¿no? Y a la vez, obviamente, teníamos nuestro email corporativo porque teníamos nuestro dominio en internet, nuestro sitio web. Y bueno, luego pasaron los años, creo 3, 4, 5, surgió esto de la pandemia y no hay mal que por bien no venga. Todo el mundo hoy en día está habituado desde pedir en el negocio en el mini mercado, hacer un pedido vía WhatsApp y está todo el mundo se ayornó, entonces es muy común que te hagan consultas vía WhatsApp y te mandan las imágenes y vía WhatsApp vos ya podés acortar caminos porque también estaba el otro problema que cuando ibas a una localidad, a una ciudad que no conocías o tu propia ciudad, te decían Avenida Friuli 5400 y vos buscabas y ni siquiera figuraba en el GPS o ibas a ese supuesto 5900 y no estaba el número. Entonces ya cortás paso, le pedís si te puede enviar la ubicación, te envía la ubicación, y ganás en tiempo, no tenés que andar dando vueltas. Y bueno, hoy por hoy hay mucho correo electrónico y mucho WhatsApp también. Así es como hemos, entre comillas, evolucionado las vías de contacto. En lo personal, me gusta mucho más el correo, da más formalismo. Hay muchas empresas que se manejan obviamente con correo electrónico y entonces por ahí sí hay una diferencia entre el cliente particular se maneja mucho con WhatsApp y el cliente empresarial se maneja mucho con correo electrónico. Hay salvedades, hay empresas que se manejan también vía WhatsApp. Por ejemplo, en estos momentos tenemos un cliente con 36 lotes para desmalezar, es la segunda vez en este año que se le hace, es una empresa y ese contacto fue vía WhatsApp. Por eso digo que hay salvedades. Esa fue la evolución de las vías de contacto. Y bueno, también tenemos presencia en Facebook. Por ahí no somos muy partidarios de Facebook porque consideramos que nos hace perder mucho tiempo con el tema de las cotizaciones. Tenemos presencia en Twitter para difundir contenidos cortos y lo que sí les recomiendo a cada uno de ustedes, quien tenga en mente o como objetivo expandirse brindando servicios de jardinería y áreas verdes, es la presencia en LinkedIn. Funciona muy bien, hay muchas empresas y profesionales que necesitan de sus servicios, o sea, de servicios de ustedes que están del otro lado, y es muy interesante tener un perfil en LinkedIn. También tenemos Instagram, pero no somos de subir mucho contenido porque respetamos mucho la privacidad del cliente. El cliente, por lo menos aquí en nuestra zona, es muy reservado, digamos, y por ahí no le gusta que tome panorámicas de su casa, más que nada por el tema de seguridad.
consideramos que para tener presencia en Instagram hay que subir contenido, porque por ahí viene Instagram, ¿no? Del contenido visual. Tenemos presencia, pero no tanto. Así que eso es nuestra presencia en Internet. Y también recomiendo, avísame si me estoy entendiendo mucho, también está muy bueno tener una dirección de correo corporativo, o sea, tener tu propio sitio web y con tu dominio. Eso da una mayor sensación de, no de seriedad, sino de formalismo. Lo que no quiere decir que si uno tiene una dirección de correo electrónico, por ejemplo, @hotmail está mal, no, para nada. No, esa no es la idea. Pero también. Entonces, apuntarle. Cuando tenés un emprendimiento, tu sitio web, tu correo electrónico y bueno, por ahí la presencia en las redes sociales, ¿no? Sí, y agrego algo, Pablo, lo que estás diciendo. Hoy, por lo menos en Argentina, tener un dominio, por ejemplo, Jardinería de Cuyo o Tierras de Cuyo, que fue el primer nombre de fantasía que yo tenía en mi empresa porque me dedicaba a preparar sustratos específicos para plantas. El dominio .com.ar para el caso de Argentina, y ahora también está la posibilidad de que sea .ar solamente. Son dominios que se tramitan de forma muy simple, que son muy accesibles. Creo que la última renovación pagué algo de 270 pesos. Al cambio oficial son unos $3 por todo el año. Es una cuestión muy accesible. Un hosting para tener nuestra propia página web. Hay servicios desde a lo mejor 350 400 pesos. Estamos hablando que son sumamente accesibles y en consecuencia no hay una excusa para no tener esa presencia en Internet. Y como lo decías vos muy bien, tener un dominio propio en el correo y que, por ejemplo, muchos de mis correos es el de contacto @claudiodorato.com, eso también te posiciona en el subconsciente de tu futuro cliente de una forma diferente. No son malos tener un Hotmail o un Gmail, pero esta pequeña inversión que uno hace es importante. Yo no la uso quizás como tendría que ser lo ideal, pero el hecho de que tener tu propio espacio y de que poder publicar fotos de tu trabajo para que aquel que llega y te quiere conocer los vea es fundamental. Así que coincido con tu aporte sobre el tema del dominio de la empresa y el correo, ¿no es cierto?, del formalismo que se obtiene y quizás la posibilidad de acceder a clientes de un perfil distinto al que uno está habituado a trabajar. Sí, así es. Estoy completamente de acuerdo con vos. Y además, al tener correo corporativo, podés tener varias cuentas de email. Por ejemplo, uno que sea contacto o el hola, que queda también hola arroba, por ejemplo, claudiodorato.com. Sí, lo Y tengo. otro que diga, sí, sí, no, está bien, eso se estila porque es algo amigable. Siempre hay que hacer que las cuentas de correo electrónico sean fáciles de recordar. Y entonces, si vos le pones hola, ya está, te quedó grabado, no necesitas ni anotarlo. Otro que diga, por ejemplo, en otro caso tenemos uno que es logística, ahí van los pedidos de cuando vos le decís al cliente, bueno, quiere tantos metros cúbicos de arena, envíe el pedido, la solicitud a logística arroba ta ta ta. Así es. Y bueno, y aparte, bueno, esto no lo habíamos hablado, Claudio, avísame si me estoy extendiendo mucho, por favor. Pero, por ejemplo, nuestro vehículo está ploteado y tiene un código QR. Está todo pensado. Por ahí dimos en la tecla sin querer porque cuando decidimos plotear la camioneta, decíamos, ¿cómo metemos tanta información? Y bueno, lamentablemente aquí en nuestro país, en nuestra región, hay zonas muy inseguras. Por ahí cuando se dan cuenta que no sos de la zona, con el tema de seguridad, voy a hablar mal y pronto, quedás regalado. Regalado quiere decir en Argentina muy vulnerable. Se aprovechan de vos y por ahí te pueden intentar asaltar. Y entonces metimos toda la información de la empresa en un código QR. Hicimos muchas pruebas e imprimíamos el código QR. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un código QR hoy en día, también gracias a la pandemia, o también a Mercado Libre, que se maneja todo con código QR. Y hicimos pruebas y vos le tomás escaneás el código QR desde 3 metros del vehículo y ya sale, pero todo eso en base a pruebas. Entonces ahí metimos toda la información, son estrategias que cada uno de ustedes puede poner en práctica, bien digo, está toda la información codificada. Entonces vos ves nuestro logo y dice corte de césped, desmalezado y mantenimiento de podas y mantenimiento de piscinas, perdón. Ves eso, el logo y un código QR medio grande y hemos visto, porque doy fe, personas escaneando el código QR.
Todos te han dicho, ay, dame un segundo, no te vayas que escaneo el código QR. Y está muy bueno porque ves que eso funciona. Y ahí está toda la información, le queda en el smartphone, nada andar anotando y ya te lleva al sitio web y un montón de cosas más. Eso está bueno también, muy, muy bueno y te da, nosotros que nos desplazamos mucho, ven el servicio pero no saben de dónde somos, excepto que pongan mucha atención en el código de área del teléfono, porque el teléfono sí está a la vista, pero ya hay que ser muy, muy, muy audaz para darte cuenta que no son tantas características en nuestro país de Argentina de telefónicas, el prefijo me refiero, que hay que ser muy audaz para saber de dónde somos. Eso está bueno poner en práctica y bueno, quería compartir con ustedes. Intenten superarse día a día, implementen lo mejor de tecnología, lo mejor tiene que ser para ustedes implementar en jardinería la mejor tecnología y bueno, mira, hago una salvedad. Al principio nosotros íbamos a tomar medidas con la famosa cinta métrica, ¿no? Esa cinta que se extiende. Bueno, fuimos evolucionando con la tecnología y hoy por hoy vamos con el medidor láser. Mayor rapidez, nada de tener un ayudante, vas, medís. El medidor láser tiene cálculo de metros cuadrados, tiene el famoso teorema de Pitágoras, que bueno, mirá, ahí van saliendo temas que no hemos hablado. Cuando teníamos que hacer Sí, talas de árboles, teníamos que calcular, ¿no es cierto? Pues hay cálculos básicos que se hacen de obstáculos, de posibles caídas, y bueno, no sabíamos cuántos metros tenía el árbol, entonces teníamos que, sí, tiene 7 metros, a ojo buen cubero 7 metros, y resulta que tenía mucho más. Entonces, lo que tuvimos que implementar es eso, medidor láser con teorema de Pitágoras, porque era muy engorroso sacar la ecuación a mano. Y bueno, hoy por hoy con uno o dos clics, por así decirlo, en el medidor láser ya sabes qué altura tiene ese árbol. Esa es otra. Y después implementar todo lo que es imágenes satelitales en jardinería, eso tampoco lo habíamos hablado, creo. Por ejemplo, nosotros cuando nos llama un cliente, lo que hacemos, bueno, eso se están enterando ahora nuestros clientes, sincericidio. sí, Lo que hacemos es tomamos primero el número de teléfono y ahí ya lo estamos, porque en el smartphone se puede hacer todo en simultáneo, estamos chequeando, le pedimos la dirección y en guías telefónicas online de acceso libre pedimos quit, DNI y para confirmar que la dirección sea cierta. Una vez que confirmamos, después analizamos si es cierto o no el pedido. ¿Qué hacemos? Localizamos el lugar donde solicitan el servicio o donde piden cotizar y ya sabemos más o menos la superficie porque se ve, tenemos aplicaciones en nuestros smartphones de mediciones, tenemos varias aplicaciones de mediciones o de georreferencia y ya sabemos cuántos metros cuadrados más o menos de área verde, que es lo que es nuestro fuerte, tiene. Si esa persona tiene piscina, ya vamos generalmente vamos con el laboratorio. El laboratorio es una serie de reactivos que uno va para medir el pH de la piscina, del agua, y bueno, ya sabes si tiene piscina, sabes si tiene árboles, estás viendo, porque vas entrenando el ojo, si los accesos que tiene la persona, o sea, los accesos, si tiene, por ejemplo, un acceso lateral libre, si es todo construcción, un montón de cosas puedes saber satelitalmente, y eso lo tienen que implementar ustedes para poder lograr los objetivos y brindar un mejor servicio. Y así se van diferenciando del resto, que no está mal diferenciarse del resto. Yo te contaba una anécdota, hace 3 días, si no me equivoco, nos contactó una persona de más o menos 25 kilómetros de aquí de Paraná, un lugar que ya conocíamos y habíamos ido a presupuestar a un gran loteo hace unos 5 años, creo, o un poquito menos. No se dio, pero por unas razones de costos, ellos pensaban que el servicio iba a ser menor, pero bueno, ahí conocimos un lugar hermoso, grande, eran 18 manzanas, si mal no recuerdo. Esta persona ahora nos contacta, nos dice, perdón, que era de tal loteo, de tal urbanización, ya conocíamos, nos daba el lote, solamente nos dio por vía contacto web, nos dio la manzana y el lote y el lugar. Y bueno, como ya conocíamos, lo que hicimos fue automáticamente buscar online el plano de la urbanización que sabíamos dónde encontrarlo, hicimos los cálculos, le mandamos una captura de pantalla con una de las aplicaciones y un waypoint sería donde suponíamos que estaba el lote de él, le pedimos si nos podía confirmar, dijo sí, que efectivamente ese era el lote. Entonces, ¿en qué termina todo esto? Que la semana que viene ya concertamos las visitas, vamos a ir a ese lote mediante GPS, sin haberlo conocido ese lote en sí, o sea, lo habremos visto mediante GPS y ya sabemos cuánto mide el lote, sabemos que
no tiene vecinos, él pide un desmalezado y control de malezas mediante herbicidas, entonces ya sabemos al no tener vecinos qué tipo de herbicida podemos llegar a utilizar, ¿no? Siempre dentro de todo lo legal. Y eso está bueno, ¿cómo llegas a eso? Implementando todas estas herramientas tecnológicas que están al alcance de cada uno de ustedes. Algunas son, la mayoría son gratuitas y otras pagas. Y las que son pagas vale la pena abonarlas, obviamente. Entonces, ahora sí, ya vamos a ir cerrando. Una de las cosas con las que todos los oyentes se tienen que quedar, y de paso voy a aprovechar a hacer un pequeño aviso, es el hecho de la diferenciación del servicio que uno tiene respecto del servicio general de mantenimiento de áreas verdes. Esa diferenciación se va a estar dando por la formación, por encontrar herramientas que nos ayuden en ese trabajo y poder ser más eficientes y más eficaces en las cosas que hacemos. Y referido a formación, sin duda que los podcasts son de muchísima ayuda, y aprovechando, también quiero recordar que hay un podcast premium que ha empezado ahora en el mes de marzo, el de Aprende Jardinería, que está en iVoox y que por una pequeña suscripción mensual, que es a elección, parte desde 1,50 € en adelante, acceden a audios que son privados, que no están abiertos al público, en donde van a ir aprendiendo en pequeñas clases de 5 minutos más o menos todo lo relacionado con el mundo de la jardinería. Entonces, esa es una forma también de ir incorporando conocimientos. Y cuando hablo de podcast, no solo hablo también de jardinería, sino en lo personal tengo también muchas horas de escuchas de podcast que hablan de emprendimientos, que hablan de marketing, que hablan de relaciones con los clientes. De hecho, David Blanco estuvo también por acá por el podcast, porque eso nos permite diferenciarnos y tener un servicio de mejor calidad. Así que coincido con lo que decías vos del tema de la diferenciación y de la formación, como lo has hecho vos en tu mundo y con respecto a las imágenes satelitales. Así que para el cierre, para la despedida, recordarnos entonces en dónde te encuentran, cuáles son tus direcciones en el ciberespacio, y después te dejo la palabra para despedirte de la audiencia. Bien, vamos a resumir cómo pueden encontrarnos ingresando al www.cortamostuscésped.com.ar. Ahí van a encontrar obviamente nuestras vías de contacto, desde el formulario de contacto hasta email. También desde ahí se puede acceder a Radio Garden. Ingresando a pantalla principal, ya sea desde un smartphone, tablet, notebook, tienen una pestaña, digamos, que lleva a la radio online, está a las 24 horas, así que bueno, los invito a conocerla, ¿no? Repito, en este momento no tenemos el 100% del contenido que queremos adicionar, pero bueno, van a encontrar algún que otro contenido. Y hago una aclaración, lo que esa radio tenga música, la música es secundaria, porque nuestra meta es que las 24 horas, por así decirlo, haya contenido de calidad, de lo ya explicado, jardinería, arquitectura y todo lo que hemos mencionado. Así que bueno, nos encuentran ahí en el www.cortamostuscésped.com.ar. Y si algún oyente está interesado en inmiscuirse en el tema de las imágenes satelitales, obviamente solo tiene que mandarnos un email o lo que sea, siendo directo y pidiendo ayuda, ¿no? Para interpretar las imágenes. Bueno, nos haremos un tiempito y intentaremos compartir el humilde conocimiento. Muchísimas gracias, Pablo, por el tiempo, por la dedicación, por haber estado en el podcast de jardinería y paisajismo. Ha sido todo un placer tenerte acá y poder charlar. En otro momento también te voy a volver a invitar, porque hay otros puntos en común que tienen las empresas, tanto la tuya como la mía son empresas familiares, que tienen también un plus y algunas cuestiones, algunas características puntuales que son también importantes de charlarla y de conocerla. La otra vez estuvo Fernando, con quien hago el episodio mensual más técnico, y nos comentó también su experiencia y su trayectoria dentro del mundo de la jardinería y lo que es tener socios y las distintas visiones de cada uno. Entonces, para un futuro, la invitación ya queda hecha. Te voy a comprometer públicamente, igual que también para seguir trabajando quizás con las imágenes satelitales y las de radar.
No, sí, desde ya invitación aceptada. Y recuerdo, sí, cuando Fernando nos contó su experiencia con socios, sí, sí, sí. Sí, así que sí, repito, invitación aceptada desde ya. Solo coordinemos y bueno, nos tendrán por aquí nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti que estás del otro lado escuchando el episodio. Nos estaremos entonces encontrando en un próximo episodio, la semana que viene, el día jueves, con más jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.